Bienvenidos hermanos y amigos, continuamos con la serie que hemos venido trayendo acerca de la unidad y vamos a comenzar viendo el resumen de la lección anterior. En el estudio anterior en Efesios 4, 1 al 16, Pablo enseñó cuáles son las bases y los dones para alcanzar las metas de la unidad en la iglesia. La unidad del Espíritu implica andar dignamente con Dios en la iglesia, pero también andar en una vida de pureza. Esta palabra andar es la que Pablo usa en este contexto. Hoy estudiaremos Efesios capítulo 4, 17 al 32 y continuando en el capítulo 5, versículos 1 al 20, donde Pablo analiza la relación del creyente con el mundo. Ya hemos recibido las bendiciones, hemos sido añadidos al cuerpo del Señor, tenemos su presencia morando en nosotros y ya hemos conocido las bases de la unidad, ya hemos estudiado acerca de los dones que el Señor dio a la iglesia, a los hombres, para llevar a cabo la obra del ministerio y así poder obtener las metas y los frutos de este trabajo. Ahora vamos a mirar la relación de los cristianos en la iglesia con el mundo. Y recordemos que en la primera lección que veíamos en Juan 17, acerca de la unidad que hizo el Señor antes de su partida, Jesús oró por esto. Ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 15 al 17. Y ahora vamos a mirar cómo pareciera que Juan está hablando de lo mismo, pero ampliando todo lo que quiso expresar nuestro Señor allí. Entonces vamos a comenzar con el versículo 17 al 24, versículos 17 al 24. Y dice, esto lo hemos titulado La nueva vida en Cristo, como aparece también en nuestras Biblias. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, y ahí vemos la palabra andar, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y decíamos que Jesús había orado en Juan 17 por la unidad, y pareciera que Pablo está teniendo la misma idea. Jesús había dicho en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, pero en Juan 17:14 dice el Señor, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y comparémoslo con lo que estamos leyendo aquí en Efesios 4, miremos 21 al 24, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Miremos el versículo 24 con el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Jesús allí en Juan 17 dice, y Pablo ahí en Efesios 4, 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús también dijo ahí lo que acabamos de leer. Entonces, pareciera que Pablo está hablando de lo mismo, de que el cristiano está en el mundo y él quiere que seamos librados del mal del mundo. Y por eso está dando esta enseñanza
para que vivamos como somos ahora un nuevo hombre, vivamos en la justicia y santidad de la verdad. Entonces vamos a comenzar con el contexto y empezamos mirando no mentir, no mientas, lucha contra la ira. Vamos a mirarlo en esta diapositiva. Efesios 4:25 dice el apóstol: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y obviamente está hablando del cuerpo de Cristo, porque somos miembros los unos de los otros. Y entonces debemos desechar la mentira y vivir en la verdad, hablar la verdad. La mentira, hermanos, mentirle a otro quebranta la unidad, crea conflicto y destruye la confianza, rompe las relaciones y conduce a una guerra abierta en la iglesia, hermanos. Entonces, esa es la exhortación del apóstol. La mentira, hermanos, obviamente va a crear conflicto, confianza, va a destruir la confianza, va a quebrantar la unidad, hermanos, y a veces hay muchos problemas en las iglesias por la mentira. Dice también en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Entonces, estos comportamientos quebrantan la unidad. Si las guardamos, si miramos cómo hablamos, dice motivará amargura y nos destruirá por dentro, hermanos. Si las heridas las guardamos en nuestros corazones, eso motivará amargura y nos destruirá por dentro. Y el contexto nos va a llevar allí, hermanos. Seguimos hablando de la ira. Y Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato, de modo que edifique relaciones antes que las destruya. Por eso él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo también decimos, si alimentamos nuestro enojo, daremos a Satanás la oportunidad para dividirnos. Vemos en las congregaciones, hermanos, cómo hay predicadores que no se hablan con otros predicadores, o hay iglesias que no tienen comunión con otras iglesias, pero realmente a veces ni siquiera por motivos doctrinales, sino por problemas personales entre maestros, entre predicadores. Y esto es muy triste, hermanos, y además es un gran pecado, hermanos, y que destruye la unidad, y deberíamos de remediar estas cosas, hermanos. ¿Está molesto con alguien en este momento? No deje que termine el día antes de que empiece a hacer algo para solucionar el conflicto y salvar su relación con el hermano, con su familiar o con la persona que sea, hermanos. Estas cosas destruyen definitivamente la unidad. No hurtar y cuidar la lengua. En el versículo 28, el apóstol dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El robo es el hijo de la pereza, hermanos. La indigencia económica con frecuencia es el producto de la pereza y contribuye a una ética muy baja que conduce al hurto. En las congregaciones, yo siempre he creído y he dicho, queridos hermanos, que las personas necesitadas en medio de nosotros no son un problema, sino una oportunidad para hacer el bien. Pero a veces, hermanos, se presentan muchas dificultades y problemas con las personas a quienes ayudamos en las congregaciones, hermanos. A veces nos mienten para poder sacar provecho, hermanos. Mienten a los hermanos y de esa manera pues también roban, hermanos, para poder sacar provecho. Vamos a cuidar la lengua y dice ahí en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Dice también en el capítulo 5 de esta misma carta a los Efesios, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y miremos que en los dos textos habla de las palabras corrompidas, habla de las palabras deshonestas, de las necedades, de las truanerías, pero en los dos contextos dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el versículo 4 del 5 dice, sino antes bien acciones de gracias. Y entonces, queridos hermanos, las groserías, las conversaciones imprudentes, los chistes con doble sentido, burlarse de los demás, hablar mal de otros. Obviamente que todo eso destruye en las congregaciones y en nuestras vidas, hermanos. A veces somos imprudentes en nuestras conversaciones delante de los incrédulos, hermanos. A veces participamos de chistes con doble sentido y nos hemos encontrado con hermanos que usan palabras groseras, grotescas, que no se deberían de mencionar en medio de nosotros. También a veces nos burlamos de los demás, hablamos mal de los otros, queridos hermanos. Al contrario, nuestras palabras deben motivar a los demás, deben servir para edificar a los demás. Debemos agradecer siempre a Dios y a los demás, hermanos. Debemos de ser agradecidos. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de la unidad y lo de abajo, esta parte contribuye a la unidad. Al contrario, lo otro pues contribuye a la desunión, a la división, hermanos, a que hayan problemas en medio de nosotros. Continuamos en el contexto del versículo 30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire que dice, y no contristéis. Entonces, lo que está diciendo el apóstol aquí es que el Espíritu Santo se entristece por las cosas que hemos venido diciendo, cuando pecamos con la lengua, cuando mentimos, cuando robamos, cuando nos enojamos, cuando nos enojamos y no arreglamos nuestros problemas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y también este versículo no solo califica lo que viene atrás, sino lo que seguimos estudiando en el contexto. Dice, por lo tanto, dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, queridos hermanos, el sello del Espíritu, del cual ya habíamos hablado en el capítulo 1, versículos 13 y 14 del capítulo 1, dentro de las bendiciones espirituales, indica la presencia de Dios en nosotros, la comunión y unidad con Él. Estudiamos en el Evangelio de Juan, lo hemos visto en el transcurso de los estudios, la promesa del Señor de venir a ser morada en nosotros, la unidad con Él. Como estamos estudiando, hermanos, como lo hemos visto en el contexto, lo hacemos entristecer cuando andamos como los que no conocen a Dios. Hemos recibido sus enseñanzas, sus bendiciones. Ahora debemos vivir en ellas, andar como Él nos enseñó. Y el contexto habla de que se quite de nosotros el enojo, la amargura, la gritería, para que, como decíamos, lo de antes y lo que sigue ahí entristece al espíritu. Entonces debe de quitarse de nosotros todo esto. Y al contrario, debemos perdonar, hermanos. Continuamos diciendo ahí que habíamos estudiado también en el capítulo 3 de esta misma carta. Habíamos hablado de la presencia de Dios, de su amor y poder obrando en nosotros, en aquella oración en el capítulo 3, versículos 16 al 21, que hemos dicho que es la oración por los creyentes. Maravillosa oración del apóstol Pablo, donde vemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra de Dios, donde podemos llegar a conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y poder recibir el poder de Él obrando en nuestras vidas. Y Él va a hacer conforme a ese poder las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos. Eso ya lo habíamos estudiado, hermanos. Y entonces, repito, en el capítulo 3 hablamos de la presencia de Dios, de su amor y poder obrando en nosotros. Ahora debemos practicarlo, perdonando como Cristo y amando como Él. Terminamos ahí en el capítulo 4 diciendo el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el capítulo 5 empieza hablando de lo mismo, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estas cosas obviamente que son las que fomentan la unidad, la verdadera comunión entre nosotros y con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, queridos hermanos. Versículo 3, ya estamos en el capítulo 5, dice, pero fornicación, aquí este contexto nos habla de cosas que nos llevan a la idolatría, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En el versículo 5 continúa diciendo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esta palabra, hermanos, fornicación, comprende más que la mera fornicación. También ahí está incluido el adulterio, hermanos. También abarca toda forma de acto sexual ilícito, incluida la homosexualidad, Judas 1:7. El cuerpo del cristiano no es para la fornicación. 1 Corintios 6:13 al 20, ese contexto nos habla de estas cosas, porque pertenece a Cristo quien lo compró. El cristiano debe huir de la fornicación. Estamos hablando de la unidad y el adulterio, la fornicación, pues destruye vidas, destruye familias y puede destruir inclusive iglesias, queridos hermanos. La gracia de Dios y el amor, hay perdón en Dios, hermanos, para estas cosas, pero el apóstol está instando a que estas cosas no sucedan entre nosotros, porque esto rompe la unidad, hermanos, y es real, es algo que podemos comprobar, hermanos, podemos comprobarlo, hermanos. Entonces, en el versículo 7 dice no participar en las cosas de las tinieblas, hermanos, y dice, no seáis pues partícipes con ellos. No participemos con ellos en las cosas de las tinieblas. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Recuerde que en el capítulo 2 habíamos visto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo y andando conforme al príncipe de la potestad del aire, en los deseos de la carne y de los pensamientos. Entonces, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, debemos andar como hijos de luz. Y seguimos con la palabra, porque estamos hablando del andar del cristiano en la pureza. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo, hermanos. Entonces, Pablo está instando a los hermanos en Éfeso y a nosotros que como ya hemos recibido todo lo que hemos visto en los 4 capítulos anteriores, hermanos, de las bendiciones espirituales, la gracia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos conocido el misterio del Evangelio, hermanos. Hemos conocido las bases y hemos recibido los dones para poder alcanzar las metas de la unidad. Entonces ahora él está preocupado de cómo vamos a andar, hermanos, y también decíamos que
tal vez analizando el contexto de Juan 17, cuando Jesús oraba por los discípulos para que el Señor los guardase del mundo, Pablo está haciendo lo mismo acá en Efesios, hermanos. Y entonces nos dice que no participemos con ellos, porque ahora somos hijos de luz y el fruto del Espíritu debe estar en nosotros y al contrario debemos andar comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras malas, al contrario, reprenderlas, y porque es vergonzoso aún hablar de ciertas cosas de que antes nosotros andábamos en ellas. Y la luz, hermanos, saca a la luz todo lo que pensamos que pueda estar escondido, hermanos, nuestros pecados. Dice, por lo tanto, en el versículo 14, por lo cual dice, hablando de que la luz es la que nos va a hacer salir de la oscuridad. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Seguimos con la palabra andar, hermanos. ¿Cómo andamos? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora he reflexionado mucho en este tiempo de este aislamiento obligatorio, cuarentena, como lo queramos llamar. Es mucho el tiempo que nos ha quedado a muchos. Al comienzo de la cuarentena, algunos ya han retomado sus trabajos, pero ha habido mucho tiempo, hermanos, para usarlo de la mejor manera y debemos preguntarnos cómo estamos andando, si como necios o como sabios. Entonces, hermanos, si andamos como sabios debemos aprovechar bien el tiempo. Por tanto, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermanos. Estamos llamados a buscar siempre, a poder entender, escudriñar su voluntad. Versículo 18, ya casi estamos terminando, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, pues en el contexto lo vimos, debemos de dar el fruto del Espíritu. Pero hermanos, es una persona que va a estar alegre, alabando a Dios, siempre, hermanos, en el corazón, hermanos, y con alabanzas, cantando con nuestros labios. Nos vamos a gozar en esto. El versículo 20 también habla de una persona que vive constante en oración, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esto es llenarnos del Espíritu, como dice arriba en el título de este párrafo. Decíamos que estamos terminando, hermanos, y entonces decíamos al comienzo que debemos andar en pureza. Y vamos a responder esa pregunta, ¿cómo debemos andar? Andar no como los gentiles que no conocen a Dios. Debemos andar en amor, hermanos. Debemos andar como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz y por lo tanto debemos andar como hijos de luz. Debemos andar, en este último párrafo que leíamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Alabando a Dios, hermanos, dando gracias, estando siempre alegres y gozosos, alabando a Dios, hermanos, y constantes en la oración. Entonces, Dios los bendiga, queridos hermanos. Espero que estas lecciones sean de mucho provecho y los animo para que visiten nuestra página en Facebook, le den me gusta y nos sigan allí, donde también estamos publicando estudios y muchos temas del Evangelio, hermanos. Se suscriban a nuestro canal en YouTube y visiten nuestra página web. Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos.